Gracias, realmente saludo a todas, a todos, a todes. Gracias por la invitación, Oscar. Gracias a los tres centros que se juntan, ¿no? Y realmente cuando conversábamos en la mañana o al mediodía decíamos, bueno, ¿cómo vamos uniendo esta tarea titánica que le ha tocado a María José Pizarro y que la vemos por todo el territorio con muchos compañeros y compañeras construyendo esto que muchas veces suena utópico, el tema de la unidad? Porque cuando tenemos procesos electorales, la unidad como que se da un poquito más certera. Al final nos unimos para un contexto electoral, pero cuando se trata de una unidad de pensamiento, de una unidad de proyecto político, requiere un poquito más de esfuerzo, requiere más voluntades, requiere de madurez política y pues eso tendría que ser otro de los temas en los que formemos y nos formemos también. Y me parece que entonces tenernos aquí no solo a tres centros, sino a tres centros que hoy se lanzan en Colombia, sino todos estos centros que estamos generando de una u otra manera, aportes, discusiones, reflexiones, aprendizajes, creo que es una valiosísima oportunidad y me sumo pues al agradecimiento y a la felicitación. Ya le escuchamos a Claxo que le vamos a tomar la palabra, le decíamos en broma, Alejandro, bueno, ¿cuántas becas vamos a tener para las nuevas especializaciones? Así que, bravo, Alejandro. Apuntados para las becas. Y bueno, qué bueno también tener la integración desde esta disputa que se le está llevando también en Europa. En el próximo panel escucharemos a Irene, Gaby Montaño, Majo, somos pues fundadores del Internacional Feminista y nos hemos encontrado en varios espacios siempre, así que... Y además hay un montón de otros espacios, digamos, que están haciendo su tarea local. Y yo siempre digo que esas tareas locales tienen que estar articuladas siempre en una integración regional, porque ningún país se manda solo. Ya hemos demostrado que la única posibilidad que tenemos realmente para actuar en bloque y para poder mostrar un desarrollo mucho más real, más eficiente, más pragmático desde las izquierdas es con integración y con unidad. Así que a eso tenemos que ir y no tenemos que perder la esperanza de que eso vuelva a ocurrir en nuestra región. Cuando nosotros decimos y estamos muy acostumbrados a escuchar y a decirlo permanentemente, la América en disputa, ¿verdad? Entonces a veces decimos, bueno, es que estamos en disputa y hemos escuchado, estamos en la disputa de los datos, de la información, de la comunicación, de los medios, estamos en la disputa del sentido común, estamos en una disputa permanente. ¿Pero por qué estamos en una disputa permanente? Y es porque justamente se confrontan dos modelos, dos visiones o más, pero principalmente pues dos estilos, dos formas, capitalismo o socialismo. O seguimos manteniendo, reproduciendo, viviendo, sosteniendo el capitalismo, o sabiendo que vivimos en capitalismo, tratamos entonces de generar estrategias y tácticas para comprender la importancia que es el paso hacia el socialismo. Y aquí hay como mucho mito también, porque es como, no, mejor no digamos socialismo porque ya casi somos muy rojos, ¿no? Porque ¿qué dirán? Porque no vale, porque nos convencieron además de que polarizamos. Nosotros somos expertos polarizadores, entonces no vale, no polaricemos. Tranquilo, fresquéate, ponte neutro, light. Andrés Manuel López Obrador en enero de hace 2 años, en el Zócalo, decía algo dentro de su intervención, dice, esto es un mensaje principalmente para las y los jóvenes. Decía, por favor, no caigamos en el juego del marketing. Lo que solemos hacer cuando somos gobiernos, y lo digo también con la experiencia y recolección de lo que nos pasó en la primera década, es que entramos muy fuertes en comunicación política. Y llegó un punto en el que cambiamos la comunicación política por el marketing político. Y empezamos a vender todo. Y éramos muy buenos vendedores, vendíamos muy bien porque hacíamos muchas cosas, transformamos nuestros países, realmente planteamos un modelo que se demostraba desde la izquierda, podía ofrecer una alternativa real a nuestros pueblos por fuera de ese paradigma del capitalismo. Por supuesto, pero ¿qué pasa entonces cuando solamente vendemos y cuando nos olvidamos de que quien vendemos tiene sentidos, tiene entornos, tiene realidades, tiene sentimientos, tiene emociones, porque además somos maravillosamente latinos? Y eso nos mueve. Yo digo, y ahora hablábamos mucho que la virtualidad, y acá que tenemos un experto en salas virtuales de educación, le estoy cepillando porque yo sí quiero en serio escribirme en esos. La virtualidad ayuda un montón y desde la pandemia es obvio que cambió las relaciones. Pero los latinos somos de carne y hueso y nos encanta vernos, tocarnos, sentirnos, porque somos emocionales, porque nos mueven los símbolos y las simbologías. Y eso cuando hacen justamente nuestros presidentes y presidentas que han sabido perfectamente que hay que llegar al pueblo, no solamente por convencer, sino porque somos parte de ese pueblo. Entonces, la retórica, el símbolo, el empoderamiento y lo que llamamos carisma es mucho más allá de carisma, es demostrar que realmente las formas cambian cuando hablamos desde la realidad, porque es diferente hablar desde una clase a hablar desde el territorio empapándote, y quienes están y estamos aquí sabemos lo que eso significa porque venimos militándola, no ahora, desde hace años. Entonces cuando nos dicen no polaricen, no podemos nosotros caer en el juego de creer entonces que tenemos que despolitizarnos, porque entonces no hay que caer en la polarización. Y yo una de las cosas a las que me niego rotundamente a creer
es que tenemos que confundir la politización de nuestro pueblo y de la ciudadanía, que es obvio que se va a dar porque estamos contraponiendo proyectos totalmente diferentes. Porque ante la guerra no podemos quedarnos, ay, sí, es que tal vez Ucrania tiene razón y la OTAN, bueno, tal vez la OTAN tenga razón, ¿no? Tal vez Netanyahu no es tan malo, ¿no? No, hay que decirlo, genocidas, toda guerra tiene que ser rechazada. Y eso no lo hacemos desde la tibieza, lo hacemos como lo ha hecho Petro. Petro ha dado una clase de eso. Y yo de paso pido a nuestros compañeros y compañeras que son del equipo político del presidente Gustavo Petro que les agradezcan porque muchos jóvenes, yo también me siento muy joven, obviamente, muchos jóvenes nos sentimos muy identificados con eso porque son muy pocos los que se atreven a hablar, porque la economía está manejada también desde esos sectores de poder. Y el Mossad está casi en todos nuestros aparatos de inteligencia y nos da pánico pelearnos con el Mossad, digamos, y Petro es el que ha sido el portavoz regional de muchas de nuestras voces, no solamente exigiendo el pare del genocidio en Palestina, sino además poniendo a Colombia como país que pueda avanzar hacia la detención ya ordenada por la Corte de Netanyahu y de su ex ministro de Defensa. Entonces, me parece que de ahí parte entonces no solamente este tema de la politización, sino de ganar el sentido común, de ganar la retórica, todo lo que ya mis compañeras y compañeros han mencionado. No es fácil, obviamente, porque tenemos 200 años de un proceso del que no terminamos de descolonizarnos, de además una vigencia absoluta y vigente de los 200 años de la doctrina Monroe, que no pasa por desapercibida, porque cada vez más vemos a quienes dirigen el Comando Sur, casi siendo embajadores en nuestros países, dándose la mano con todos los presidentes y presidentas, salvo excepciones, obviamente, y porque vemos ahora que se profundiza una política desde el fascismo. Y el fascismo, lo decía el Fisgón hace un momento, no es nada sencillo de manejarlo, porque nosotros decimos, y Álvaro, ya que Gaby mencionó a Álvaro García Linera, decía, mientras los fascismos se afianzan en las derechas cada vez más radicales, las izquierdas nos vamos más al centro. ¿Tiene lógica? O sea, ahí es cuando yo me pregunto entonces qué rol estamos haciendo desde los institutos de pensamiento de izquierda, desde los movimientos políticos y los movimientos y partidos de izquierda, cuando estamos viendo entonces que tenemos que confrontar una idea clara, misógina, xenófoba, homofóbica, discriminatoria, absolutamente desigual, que defiende el capitalismo como esa marca de la desigualdad naturalizada en nuestra historia. Entonces no me vengan a decir que le sonríe a todo el mundo. Rafael Correa, nuestro expresidente, decía con absoluta claridad, llegó un punto ya cerca de finalizar los 10 años de gobierno, en el que decíamos ya, Mashi, ya nos hemos bronqueado con un montón, o sea, la iglesia, los militares, las bancas. ¿Y ustedes qué quieren? Si quieren que sonría todo el mundo, váyanse a vender helados. Si a mí me eligen para gobernar, tengo que decidir, y las decisiones que todos no siempre van a gustar a todo el mundo, porque si no, ¿qué me diferencia del que es electo desde la derecha y el que es electo desde la izquierda? Esos son los postulados que nos permiten esas contradicciones necesarias para sacudirnos, para hacernos ver que las cosas no están bien en muchos de nuestros territorios, que aún siendo gobierno seguimos en resistencia de los poderes fácticos y de los verdaderos poderes. Yo les decía hoy de mañana, Andrés, gracias que nos permitiste tener una conversación maravillosa, y aquí veo muchos compañeros y compañeras que estuvieron en esa conversación, que están en el área de la reforma energética. Además, felicitaciones, porque es una de las cosas que hacia afuera más evidencia también del trabajo energético. Yo les decía, muchos pensamos, imagínense, Andrés, creo que vos eras el más joven del gabinete. No, el Andrés Arauz de nuestro gabinete. Perdón. Sí, perdón. El Andrés Arauz era el más joven de nuestro gabinete. Yo fui presidenta del Parlamento ecuatoriano a los 29 años. Y decíamos, wow, llegamos al poder, ¿no? Esa idea del poder. Entonces vamos a una elección porque llegamos al poder. No, vamos bajándonos de esa idea. Y aquí los compañeros, que me imagino senadores, diputadas, ministros, no están aquí porque no tengan nada que hacer, tienen un chingo de trabajo, pero están aquí por la importancia que tiene esta temática. No llegamos al poder, compañeras y compañeros. Desde la izquierda disputamos los gobiernos, porque desde los gobiernos y el ejercicio de gobiernos disputamos las relaciones de poder. Y eso es lo más fuerte, y eso es lo más duro. Y cuando estamos en esa disputa desde ser gobierno, seguimos estando en resistencia. ¿Por qué? Tenemos que enfrentarnos a los medios de comunicación monopólicos y hegemónicos todo el tiempo, que no nos van a dejar en paz, porque además tenemos que enfrentarnos a la élite económica representada en la banca de nuestros países, y porque tenemos que enfrentarnos hacia la acción permanente y de injerencia del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que no nos va a dejar avanzar en proyectos transformadores, más ahora que Trump y Estados Unidos están en una disputa geopolítica y geoeconómica frente a las economías que van creciendo y que se van articulando y que nos están demostrando que es posible pensar en el multipolarismo. Entonces, generar pensamiento desde esto no es solamente, digamos, hacer diagnósticos, es plantear lo que ya han dicho mis compañeras y compañeros, es ponerle un condumio de la izquierda que no nos puede fallar. Cuando nosotros decimos, venimos militando muchos años, venimos militando antes de que empiecen nuestros procesos revolucionarios. Y eso quiere decir que cuando éramos oposición, teníamos
hipercreatividad, hiperinnovación. Nos movilizábamos, nos organizábamos, utilizamos al arte como un arma de formación política, porque la poesía, la música, la literatura, el teatro es un arma de formación política y de sensibilización de nuestros pueblos, porque además nos movilizábamos permanentemente. Entonces decimos, sí, a veces es más fácil ser oposición, es más difícil ser gobiernos, pero cuando somos gobiernos tenemos que tener herramientas, y las herramientas vienen desde los nuevos pensamientos, porque hay que volvernos a poner a la vanguardia. El siglo XX terminó con una crisis multidimensional que nos obligó a nosotras y nosotros ser la vanguardia. Todos los presidentes, Fidel, Hugo Chávez, Rafael, Evo, Néstor, Cristina, Pepe Mujica, eran la vanguardia en ese momento de la política, de lo posible, de esa gran utopía que se nos marca como algo posible, y lo demostramos. 60 millones de latinoamericanos y latinoamericanas salieron de la pobreza en esos 10 años, en la primera década. ¿Pero qué pasó? Parece ahora que Milei es la vanguardia, o que Bukele es la vanguardia. Hoy, con más, y me ratifico, el pensamiento de Gustavo Petro, compañeras y compañeros, es un pensamiento de vanguardia para la región que tiene que ser más analizado, que tiene que ser más conocido, del que tenemos que aprender muchísimo. Yo digo, a veces nos frustramos porque es muy duro y queremos botar la toalla. Y la paz total es una consigna que nos moviliza tanto y que es tan dura conseguirla. ¿Y quién pensaría que en pleno siglo XXI conseguir la paz sea tan difícil? Ahí es donde se muestra la verdadera disputa que estamos viviendo. Y esa disputa tiene que ser dada desde la comunicación. Yo decía, haciéndome a crítica, quienes venimos de la escuela izquierda, es un problema aceptar las plataformas de comunicación, porque claro, el TikTok se hizo famoso con un montón de políticos bailando, haciendo el ridículo, que no sé qué, pues y decíamos, no, ahí no me metan, o sea, ya, pero tenemos que aprovechar esas plataformas y no vamos a hacer el ridículo, vamos a politizar. La politización tiene que salir desde la mesa de la casa, cuando estamos cenando, comiendo, cuando estamos compartiendo con nuestros familiares, y no quiere decir enemistarnos, quiere decir politizar, es decir, compartir ideas, argumentos, volver a llenar de contenido el debate político, y es algo que no nos debemos dejar perder. Para terminar, entonces, compañeras y compañeros, muchos me han dicho, bueno, ¿cómo logramos entonces hacer que el trabajo territorial sea eficiente para lograr la transformación? Una de las evaluaciones que hemos hecho de los procesos de la primera década es que fuimos excelentes gobiernos, muy buenos, claro, fallamos, por supuesto, porque el único que no falla es el que no hace nada, fallamos porque hicimos mucho, pero hicimos muchas cosas, pero nos olvidamos de algo fundamental: trabajar sobre el cambio cultural, trabajar sobre el cambio de la matriz cultural. Ya mismo viene Ernesto Samper, que además después del primer secretario de la UNASUR, que fue Néstor Kirchner, fue el que operativizó toda la actividad de la UNASUR en los mejores años de integración de nuestra región. Y nosotros decíamos desde ahí, bueno, ¿cómo entonces nosotros vamos a hacer que los espacios de integración reflejen justamente una nueva forma de concepción de la región? Bueno, no lo logramos. Para defender el beneficio de la UNASUR, Camila, ahí viene, justo Ernesto Samper te estoy mencionando y nombrando en este preciso momento, te he llamado con el pensamiento y la voz. Es que les decía, Ernesto, que tú estuviste operativizando la UNASUR, obviamente, en nuestra querida Carita de Dios, en la capital del Ecuador, y nos dio mucha pena cuando, por el acto de traición del aquel entonces presidente ecuatoriano Lenín Moreno, la UNASUR se desmantela, y bueno, vienen todos los gobiernos neoliberales y salen de la UNASUR. Bueno, nosotros decíamos, hay que defender los símbolos de la UNASUR, y bueno, yo pensé que ir a defender la sede de la UNASUR, que además era una apuesta real, iba a ser espectacular. Y pues no pasábamos de 200 personas defendiendo lo que no era solo un edificio, sino un concepto de integración. Digo, ahí fallamos. Cuando vemos que las escuelas del milenio se desmantelan con el neoliberalismo y no hay las comunidades que la defiendan, fallamos. Cuando hay los subcentros de salud espectaculares desde páramos, playas y los barrios más alejados y comunidades más alejadas de las urbes, con inversión pública del Estado por una redistribución de la riqueza, y se desmantelan por el neoliberalismo y nadie los defiende, entonces fallamos en algo fundamental, que es construir con la gente un tejido social que fue roto por el neoliberalismo. Y ahí entra el cambio de la matriz cultural. Gracias, Colombia, y quiero aprovechar esto. Ecuador la está pasando pésimo. Estamos en el peor momento de nuestro país. Es el país más violento e inseguro del continente. Tenemos un malcriado, ignorante y majadero de presidente que además se atrevió a hablar en los peores términos, el presidente Gustavo Petro. Y a pesar de eso, Gustavo Petro tuvo la madurez, y por eso gracias, de conceder nuevamente, tratar de darnos una mano y un auxilio al pueblo ecuatoriano en nuestra crisis energética. Y gracias, Andrés, por eso, y gracias a Petro, porque le estamos pasando sumamente mal. Para que ustedes sepan, tenemos recortes diarios de 14, 15 horas de luz diario, y hay sectores donde apenas tenemos 3 horas diarias de luz. Eso es lo que hace el neoliberalismo cuando desmantela por odio una propuesta política. Y cerrar con no olvidarnos cuál es una condición y una naturaleza propia de la izquierda y de quienes somos y nos consideramos compañeras y compañeros de un proyecto que debe ser radicalmente humanista, es no olvidarnos de la solidaridad de nuestros pueblos, como no podemos olvidarnos de los presos políticos de nuestra región en pleno siglo XXI. Y lo hablo por Jorge Glass, nuestro vicepresidente, que sigue preso, que está al borde de la muerte,
que ha sido torturado en prisión por una persecución política. Hablo por Milagro Sala, en Argentina, que vive años de encierro. También hablo hoy por Cristina Fernández de Kirchner, porque estamos muy pendientes de lo que va a hacer justamente la ratificación de una condena, la ratificación de la condena, y a ver si se atreven, pues, a ponerle las esposas, que es la fotografía que realmente buscan, por la persecución a Rafael Correa, que lo tiene lejos, exilado en Bélgica, sin poder regresar a un país que lo necesita y que necesita mucho una fuerza transformadora, y también de Daniel Jadue, de ese gran dirigente de izquierda de Chile, que está preso justamente por persecución política. No olvidarnos de esas cosas que parecen pequeñas, pero que son fundamentales para recordarnos que sentimos, y esa es la gran diferencia con la derecha. Y por jóvenes, mujeres y por un montón de presos que deberían provocarnos más discusión en el tema del humanismo. Nos diferencia de la derecha, compañeras y compañeros. A la derecha le mueven los intereses que sabemos y que nos hemos movido históricamente. A la izquierda debe volver a movernos el sentimiento, el dolernos, el llorar, el abrazarnos y también el ponernos alegres y celebrar la vida. Por la vida es que tenemos que seguirnos movilizando, y aunque todo parezca que no tiene solución y que está cada vez, el país está en terapia, el mundo, el planeta está en terapia intensiva, cada vez más somos la humanidad que tenemos que transformarnos radicalmente, radicalmente, radicalmente humanistas. Gracias, compañeros.